Gloria a Dios. De Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Hoy me levanté, gracias a Dios, y tuve la bendición de poder orar. Primero tuve la bendición de poder despertarme. Después de poder orar, después de darme cuenta que estaba al lado de quien quería estar, que estaba con los hijos que quería tener y yendo a trabajar donde me gusta ir a trabajar. Y estaba de mal humor. Y esa es la insensatez de nosotros, los desconsiderados, los hijos de Dios desconsiderados. Conforme a eso, pude meditar durante el día en la palabra que tenía preparada para compartir, y la doctrina de hoy, el estudio, la enseñanza, la palabra que traje es importante para que nosotros, al igual que oraba recién, tratemos de derribar el argumento y la charla que tenemos entre nosotros mismos, preguntándonos y juzgándonos y diciendo y juzgando a los demás, y podamos escuchar al Señor. Hay hermanos que pasan meses, años, sin escuchar la voz del Señor en su espíritu. Y es lo más sabroso que uno puede llegar a experimentar. Como el paladar gusta los sabores, que el oído guste las palabras, y mucho más cuando son las palabras de nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Amén. Hoy Dani traía una palabra que tiene que ver con agradar, con lo que agrada y lo que no agrada. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿quién sabe lo que es andar en la carne? Todos saben, ¿no? ¿Y quién sabe lo que es andar en el Espíritu? ¿No? Entonces es importante que nosotros, más allá de comprender, de leer, de saber la palabra de Dios, entendamos cuál es su misericordia cada día, para que entiendan la palabra misericordia juntamente con la vida. Para que vos hoy dejes de existir, Dios no te tiene que quitar la vida, solamente tiene que dejar de dártela, porque Él es quien da la vida, ¿no? Uno se piensa que Dios te quita la vida ni siquiera te corresponde, la vida te la da Él cada día. Amén, gracias, Señor. Entonces, para considerar, ¿no?, que Él es fiel y nosotros somos los que nos equivocamos, los que andamos en la carne. Por lo general, el hombre padece a causa del Evangelio o por nabo. Son por las dos cosas que uno padece, ¿no? Muchas veces, por ser nabo, le echa la culpa al Espíritu, ¿no? Diciendo, y seguro que es una prueba que tengo que pasar. No, si no es por causa del Evangelio, si no es algo que es por nabo. Entonces son consecuencias terrenales. Nos pasa a todos, creo, ¿no? Hoy vamos a ver cómo uno tiene que agradar a Dios, cómo uno busca agradar a Dios. Primero, y conociendo a mi Señor, a Jesucristo, la denuncia más grande que hizo fue la hipocresía. Si hay alguien que no le gustaba al Señor, eran los caretas, los que careteaban ser evangélicos, los que careteaban ser cristianos. No le gusta la hipocresía al Señor. Por eso es el camino, la verdad y la vida. Y cualquiera que no está dentro de la vida, el que no tiene la vida, está muerto. El que no anda en la verdad es un mentiroso. Y el que no anda en él, que es el camino, anda por el camino ancho, que lleva a la perdición. Entonces es necesario que nosotros consideremos cada día su misericordia. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y la misericordia de hoy para todos los que estamos sentados acá ya es habernos despertado. Ya que Él no nos haya dejado de dar vida, sino que tenemos la posibilidad de verlo, de conocerlo, de comprender de qué se trata.
este cuento en el cual estamos viviendo. Vamos a leer Romanos. Vamos a leer 8. Vamos a leer en contexto para que comprendamos del 1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hasta ahí. Hay algo que padece la raza humana, la creación, que es la pereza. ¿Quién quiere paz? Yo creo que todos, ¿no? Pero hay algo que no nos gusta, que es el ocuparse, la ocupación, ¿no? Sujetarte a alguien, tomar un consejo, ¿no? Yo la tengo clara y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, si uno viene, hoy escuchaba una prédica, ¿no?, que decía, si uno viene acá a criticar, sepa que va a encontrar infinitas cosas para criticar, ¿no? Si quiere le puedo contar algunas cosas mías para que tengan más argumentos para criticar, pero lo importante es que uno no venga a criticar, sino que a tomar la palabra de Jesucristo. Si no, no espere llevarse nada. No espere llevarse absolutamente nada. No piense que uno es importante para Dios. No. Uno es importante porque está en Dios. Si no, no es nada. Es lo mismo que polvo. A Dios no le cuesta nada, ¿no?, derribar toda la creación y hacer una creación nueva. Sin embargo, porque sabe el Señor que en lo más profundo de nuestro ser hay anhelo de vida eterna, hay anhelo de bondad. Diciendo, ¿quién quiere ser malo? Nadie, ¿no? Sin embargo, cuando uno va al historial, no de Google, no vamos a googlear, cuando uno va al historial de su vida, ¿no?, hay muchísimas cosas que son totalmente erradas, feas, que aún ni se llegan a... son desagradables hasta nombrarlas. Ni hablemos de los pensamientos. Entonces, dice la palabra de Dios en el 5 y en el 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, nosotros somos cristianos, tuvimos la posibilidad de comprender y de creer en el Señor. El Señor Jesucristo tuvo tal misericordia para con nosotros que nos dio el despertar en la fe. Nosotros éramos totalmente incrédulos, ateos, ¿no? Llevábamos cualquier tipo de corriente. Y Él tuvo ese favor para con nosotros, ¿no?, de despertarnos de la muerte, de poner un objetivo en nuestra vida. Pero su misericordia tiene que ser nueva cada mañana, porque nosotros nos olvidamos. Hay un versículo que dice, no olvides de dónde has caído. No te olvides de dónde caíste, no te olvides de dónde venís. Hay otro versículo que dice, ojalá, le dicen los apóstoles, reinasen sin nosotros. Las personas que se olvidan, ¿no?, que son más parecidas a las cabras montesas que andan solos que a las ovejas que andan en rebaño, ¿no?, que se aman a sí mismos. Tienen tanto amor que se aman a sí mismos, ¿no?, y no aman a nadie. No tienen el testimonio de haber puesto su vida por nadie. Ni su vida ni 2 pesos por nadie. Ni hacer absolutamente nada por nadie, ¿no?, sino que se ha ocupado toda su vida de demandar, de criticar y de cuestionarle cosas, ni más ni menos que al Creador de los cielos y la tierra, ¿no? Uno tiene muchísimas cosas para demandar y para criticar con respecto a lo que Dios tendría que hacer. Porque si yo fuera Dios, tendría un auto mejor. Yo les daría mejores autos a todos, ¿no?, viaje para todos, ¿no? Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne. Entonces si uno entiende el contexto de lo que estamos hablando, es hipócrita diciendo que es espiritual y se ocupa todo el día de las cosas de la carne. Llamo a colación el versículo que trajo Daniela. No agrada a Dios. Eso no es agradable. Digo, eso es agradable a uno, ¿no? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, le agradan a la carne. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿no? No considerás las cosas de la carne, sino que pensás en las cosas del Espíritu. Todas las mañanas te tenés que levantar e ir a trabajar. Todas las mañanas. El don de disfrutar de tu trabajo te lo va a dar Dios. No hay otra forma de disfrutar del trabajo. Porque ¿cuánto te puede llegar a gustar cortar el pelo durante 9 horas, 60 años seguidos de tu vida? ¿Cuánto trabaja una persona? 50. Empezó temprano, ¿no? 18 años. A los 70 te jubilás. 50 años tiene para cortar el pelo, Alex. ¿No? Hasta que se jubile. ¿Cuánto te puede gustar cortar el pelo? ¿No? Todos los días. Entonces, el don de disfrutar durante 50 años de tu trabajo viene de parte de Dios. ¿Viene de qué? De ocuparte del Espíritu. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén, Señor, yo quiero esto. ¿Qué es ocuparme del Espíritu? Ser obediente. Otra palabra que no nos gusta. Obediencia. ¿No? Obedecer. Vivimos en una generación que es muy liberal, muy autosuficiente. Cada uno es autosuficiente. Cada uno puede valerse por sí mismo. Hasta que te das cuenta que no. Hasta que cuando lees Eclesiastés, el final de tus días, ¿no? Dice, ya tus piernas, ¿no? Les cuesta doblarse, ya tus ojos no ven igual, ya tus oídos no pueden escuchar el canto de los pájaros, ¿no? Y así sucesivamente, y la persiana se empieza a bajar. Y ahí te das cuenta que lo único concreto que existe en la vida es la vida. Que hay un día que se te va a terminar. Si vos te ocupaste durante toda tu vida terrenal de la carne, primero que de eso se cosecha la muerte. Uno concretamente va a morir. Y segundo que no hay paz ahí. Ustedes se piensan que los grandes magnates que tienen todo lo que los deseos de los ojos y los deseos de la carne puedan llegar a codiciar en esta tierra, ¿tienen paz? ¿No? Con una caja así de Alplax pueden llegar a, ¿no? Lexotanil y esa es la receta hoy del día. Tomate un cuartito de clona para dormir, para descansar bien. Dice que Él nos va a hacer dormir en paz. De Él viene. ¿Por qué? ¿Por qué uno no puede dormir? Por todo el afán que tiene de la carne. Por todos los bicharracos que giran alrededor de tu cabeza diciéndote, no vas a dormir. Tenés este problema, se te vence esto, te va a llegar esto, no tenés esto. Al final no arrancaste nada del gimnasio, ¿no? Y no dormís, ¿no? Te dije, y no lo hiciste, ¿no? Entonces, cuando uno está en el Espíritu, son cosas totalmente secundarias. Vamos a hacer hincapié en los hijos de Dios, y los hijos de Dios se ocupan del Espíritu, y el resto es una añadidura. Uno combate dentro de la congregación, en este momento uno está combatiendo en su pensamiento para no distraerse, ¿no? El que está delante tuyo, mira, tiene una liendre, ¿no? Está ahí, esta tiene liendre, ¿viste? Ya ahí te perdiste un pedazo de la doctrina. Mirá, la zapatilla que se compró, ¿no? Y así, y no te concentras, y te chorearon. ¿Cuánto más en el mundo cuando uno está ocupándose de la cotidianeidad, ¿no? De la cosa cotidiana? ¿Cuánto más? ¿Cuán espiritual se piensa que uno puede llegar a ser? Es difícil, ¿no? Honrar al Señor en tu manera de pensar, en tu manera de hablar,
en tu manera de trabajar, en tu manera de amar a tu prójimo, ¿no? Fíjense cuando le preguntan, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Dice, y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Como para ver si no amar a nadie de más, ¿viste? No se va a hacer cosa que tenga que amar. Decime quién es mi prójimo. Y así somos. Los cristianos a veces no llegamos ni a amar ni a los hermanos de la fe. Dice, el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Entonces, ¿cuál es tu testimonio de amor? Eso es andar en el Espíritu. ¿A quién amás? ¿Qué hiciste por los demás? ¿Cuánto te ocupaste de orar por Dios? ¿No? ¿Cuánto te ocupaste de orar al Señor para que la palabra corra? ¿Cuándo abriste tu corazón y no pensaste solamente primero yo, segundo yo y tercero yo? Y buscaste el reino de los cielos. ¿Cuánto hace que no te encerrás en tu habitación a orar hasta que el Espíritu Santo inunda tu habitación, te convence y te recontra que te quebrás llorando? ¿Cuánto hace? Porque cuando uno conoce su condición de pecado, se quebranta delante de Dios. No hay otra manera. Cuando uno se da cuenta que el Señor Jesucristo tuvo que ser molido, inmolado, molido, hecho carne picada, pasado por la picadora, no por los hombres, sino por el mismísimo Padre que derramó toda su ira sobre Él para que nosotros tengamos la posibilidad de hoy tener una palabra, de tener una fe, de que nuestra vida no se base en cuánto vamos a ganar, ni en cuánto vamos a vestir. Fíjense que cuando la palabra habla de que uno se ocupa de la comida, del vestido y del físico, son de las cosas que nos ocupamos todos, ¿no? ¿Cuánto vale más la vida que el vestido? ¿No? Mejor estar vivo que estar vestido de Chanel, ¿no? Mejor estar vivo, porque en el cajón con una carterita de Louis Vuitton no la vas a disfrutar. No tiene sentido. Sin embargo, para los hijos de Dios hay añadiduras, pero son secundarias, ¿no? Primeramente, ocupate del reino de Dios y su justicia. Y después lo otro es una añadidura, ¿no? Porque está bien estar saludable, físicamente que es saludable, comer sano, no está mal. Para lo bueno no hay ley. Para todo lo bueno no hay ley. Comer bien, hablar bien, ser políticamente correcto, ¿no? Tener una formación, está perfecto hasta que te morís. Después no sirve más para nada eso. Si vos no tuviste al Señor, si vos no le agradaste, no te ocupaste de agradar al Señor, y sepan que todos vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Una vez que tomás, los que vieron Matrix, una vez que tomás la pastillita roja, no hay vuelta atrás. Una vez que conociste al Señor, ya sabés que sos un pecador. No es el horóscopo que te va a decir, no, esta persona es segura de sí misma. ¿Segura de sí misma? Una persona que se pasa todo el día frente al espejo, segura de sí misma, no creo que esté muy segura de sí mismo. ¿No? Que depende de cuántos mensajes, de cuántos likes le manden a diario para estimular su ego, no creo que sea muy segura de sí mismo. Los horóscopos son aduladores y el Señor te dice la verdad en la cara. Dice, vos sos un soberbio. Vos sos un incrédulo que va a la iglesia, ¿no? Vos sos un incrédulo que va a la iglesia. Es más, vas a la iglesia porque está copado ir a la iglesia, ¿no? Porque está bueno, por lo menos, ¿no? Fíjense que cuando le dice ¿quién es mi prójimo? No, vamos a ir a cuando Faraón quiere ir a matar a Jesucristo porque va a los escribas y le pregunta, ¿dónde van a ser el Mesías? En Belén, dice. En Belén van a ser. Le dicen dónde van a ser, pero sabían dónde iban a ser Jesucristo y ninguno bajó a adorarlo. Ninguno bajó. Entonces, que vos conozcas quién es Jesucristo no significa que tengas una comunión con Él. Que vos vayas a la iglesia no significa que tengas una comunión con Él, ¿no? Que conozcas a Messi no significa que Él te conoce. ¿Se entiende? Toda la creación conoce a Jesucristo.
pero hay muy pocos que tenemos la bendición de estar unidos a Él, de ser su cuerpo, de que Él se manifieste por medio nuestro, siendo viles y menospreciados, mentirosos, avaros, ególatras, idólatras, ¿no? Porque uno por ahí juzga, no, ¿viste? Tenía una estampita, que idólatra. Pero el que es avaro, ¿qué dice la Biblia con respecto a la avaricia? Es idolatría. No hay mucha diferencia en el avaro y en el que se tatuó acá, ¿no? El Gauchito Gil, ¿no? No hay mucha diferencia. El Señor es justo, entonces hay que presentarse delante de Dios diciendo, Señor, tengo esta miseria, que es mi sacrificio para vos, Señor, sanámela. No la quiero encubrir más. ¿No? Porque mejor es recibir que dar. ¿No? No dice así, ¿no? Bueno, y en la carne uno que espera, ¿no? Recibir. La mejor costilla. No, la mejor parte. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Esa es la enseñanza del mundo. Primero vos, segundo vos y tercero vos. No hay que ser bueno porque si no te toman de estúpido. ¿No? Sí. No tenemos un juez, no está el juez delante de la puerta. No tenés un Dios vivo. Amén. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la prueba vos agarrás y sacás tu librito, ¿no? Cultural bahiense, argentino, ¿no? Juzgás a todo, decís cómo son las cosas. A mí nadie me va a pasar por arriba. Yo tengo mi carácter. ¿Viste? ¿No te va a pasar por arriba? ¿Estás seguro? Nos vemos en el juicio. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque la vida es como la hierba. Nacemos, damos una florcita, andemos hasta llegar al esplendor y después viene la parte de marchitarse. Y hay que prepararse. Bienaventurado es al hombre llevar el yugo de su juventud. Gracias, Señor. Bienaventurados son 50, 70 años yendo a la iglesia. Jueves y sábado y creyendo. Y poniendo en práctica la palabra de Dios. Y muriendo día a día. Porque dice que el hombre carnal va muriendo y el hombre espiritual va creciendo, va viviendo. Va tomando fuerza en nuestra vida. Hay cristianos que son así, chatos. ¿No? Vos tenés que tener un crecimiento en tu vida. ¿No? Decía el jueves pasado Gaby, si vos regás la planta y no crece, porque es de plástico. Si vos venís a la iglesia, estás siempre en la misma condición, es porque todavía no expusiste tu pecado delante de Jesucristo. No quisiste morir. Tenés ahí guardado, ¿eh? No, porque la noche de póker con mis amigos, eso sí que no sé. ¿Qué tiene de malo? Te cuento si querés que tiene de malo, pero un pecadillo de vez en cuando, tampoco es para tanto. Dice, sigo en el 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Dios. ¿No? Ninguno de acá creo que se quiera poner de enemigo contra Dios. No. Lo que la carne decide por sí misma es enemistad contra Dios. La decisión carnal ya es enemistad. No, porque le di 10 pesos al que limpia vidrio. Qué bueno que soy. Y trapo de inmundicia son. No le agrada al Señor eso, no es agradable. Tu jactancia, el yo, el super yo. ¿No? No sos nadie, no sos nada, sabelo. Sos algo gracias a que el Señor te despertó. Gracias a eso sos algo. Si no, no serías absolutamente nada. Él tuvo misericordia de nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En la carne, uno no es bueno, ¿no? Puede parecer un poco, ¿no? Cuando le pregunta quién es el prójimo, le dice, bajó primero un samaritano, ¿no? Después un sacerdote. Y después un levita. ¿No? Y el samaritano que no era ni legalista ni ritualista, fue quien amó a su prójimo, fue el Señor mismo, quien lo llevó, lo curó, lo subió en su caballo, lo llevó hasta un lugar, lo dejó ahí y pagó todo lo que había de gastar. Ese es el Señor Jesucristo haciendo la obra con nosotros mismos. Amén. Había un sacerdote
que era ritualista, ¿no? Seguramente dijo, no, porque ¿sabes qué? Párense, siéntense, arrodíllense, canten, aplaudan. Ahora cierren los ojos, levanten las manos, ¿no? La iglesia que siéntense, párense. Sacerdote, ¿no? Después venía el levita que decía, y bueno, macho, lo siento, la ley dice que no tenías nada que hacer acá. Te pasó lo que te tenía que pasar. Que seguramente. Y el samaritano tuvo misericordia. Un atributo de los más preciados de Dios. Dice, sean imitadores de Dios. Y uno no es misericordioso. Uno juzga. Yo le dije, que se joda. ¿Y la misericordia que Dios tuvo con vos? ¿Cuál es el pago del pecado? Muerte. ¿El Señor te mató? No, te dio vida. Amén. No solamente tuvo misericordia de vos, sino que te dio gracia, ¿no? Misericordia, no juzgar conforme a la consecuencia que uno tiene por tomar malas decisiones, sino ponerse en el lugar de otro y decir, bueno, te perdono, vamos para adelante, si se arrepiente, si reconoce al Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces es necesario que nosotros nos armemos de este pensamiento todo el tiempo, de una manera perpetua, crónicamente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice el 8. O sea, cuando vos andás conforme a la carne, no podés agradar a Dios. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, ¿no? Piense lo que piense. Si vos andás conforme a la carne y no andás conforme al Espíritu, conforme a su voluntad, no podés agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice la Biblia. Entonces, yo no sé quién de ustedes tiene el Espíritu de Cristo y quién no. Yo lo pude vivir en primera persona. Yo doy gloria a Dios porque tengo el Espíritu Santo del Señor Jesucristo morando en mí. Gracias. Y espero que todos tengan esa convicción, ¿no? Que todos puedan decirlo, Señor Jesucristo, ayúdame, Amén. moldeame, Amén. ¿no? Como el barro en las manos del alfarero, de esa manera. Ah, ya está, ya me la leí la Biblia, este pasaje ya lo sé. La palabra de Dios es viva y eficaz. Discierne las intenciones del corazón, los pensamientos, penetra hasta partir los tuétanos. No, llega hasta lo más profundo de vos y te abre así, te muestra la miseria. Mirá, miserable, esto es tuyo, esto sos vos. El malpensado de siempre. Acá está el humor con el cual me honrás. Este es tu humor. Estas son las palabras que salen de tu boca con las cuales me honrás. Esto es lo que pensás de tu hermano, por el cual yo también morí. De esa manera sos vos. Y sí, yo soy así, hermano. Si ando conforme a la carne, desagradable. No me aguanto ni a mí mismo, ¿no? O sea, muletilla. Hoy estoy que no me aguanto ni a mí mismo. Carne con carne, muerte, cóctel y muerte, ya está, ¿no? La única manera de hacer morir las obras de la carne es andando en el Espíritu. Amén. Es la única forma que tenemos. 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La justicia que es el mismo Jesucristo. Amén. La justicia. Él se hizo justicia nuestra. Ahora vamos a leer en las bienaventuranzas. Dice, presten atención a este versículo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de la justicia, de haber sido justificados, ¿no? El 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús fueron justificados. Entonces Dios dice, Lucas es justo. ¿Por qué? Porque es copado.
porque no es pecador, no, porque creyó. Y porque se esfuerza por poner en obra la palabra del Señor. Amén. No solamente porque creyó. Porque el sacerdote y el fariseo que bajaron y que vieron a este tirado, no tuvieron misericordia y conocían la ley de Dios. Sabían muy bien de qué estaban hablando. Sabían los ritos, ¿no? Era un juez, ¿no? Los levitas eran jueces a su vez, porque conocían toda la ley, ¿no? Eran jueces, eran abogados, abogaban, ¿no? Como hoy en día cualquier abogado. Para ser abogado tenés que estudiarte toda la ley. Entonces iban al abogado y lo que hicieron fue juzgar, ¿no? Esto sí, esto no, este está bien, este está mal. Y uno tuvo misericordia del Señor. Sean semejantes al que tuvo misericordia, no al que se conoce toda la Biblia y no puso por obra nunca un versículo, y nunca se humilló delante del Señor, y no ama a ningún hermano, y va a la iglesia por las dudas, porque sí, ¿no? Como los que sabían dónde iban a ser Jesucristo y no bajaron a adorarlo. El Señor está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Y está mirando absolutamente, dice que los ojos de Dios están sobre todo hombre. Sobre todo hombre. Buenos y malos. Él es omnisciente, sabe lo que pensamos. Uno se piensa que le puede ocultar, ¿no? La puede calentar, pero el pensamiento, el Señor lo conoce. Por eso dice la palabra que llevemos preso todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay una diferencia hasta que se genera un pensamiento carnal y yo lo empiezo a amasar y le empiezo a pintar y ya le pongo un colorcito y ya me listo, tengo una fiesta armada, ya Brasil, ¿no? O cualquier lugar cualquier fiesta que uno se imagine en su cabeza. Sin embargo, cuando dice el Señor que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, yo ese pensamiento donde se gesta, donde nace, donde comienza, yo digo, Señor, yo quiero honrarte, Señor. Amén. Yo quiero servirte, yo quiero ser agradable a vos. ¿No? Porque esos son los mismos pensamientos que después vienen a condenarnos. Esos son los mismos pensamientos que hacen que nuestro corazón se endurezca y después se aparte de Dios. Se me está yendo la hora muchísimo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, el 11, a Jesucristo, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en ustedes. Dice que el Señor va a vivificar nuestra carne mortal. Le va a dar vida a nuestro cuerpo mortal. Por eso es que vamos a hacer luz. ¿Qué es darle vida? Llevar palabra de Jesucristo. Su palabra es vida. Él es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo quería compartir una palabrita que está en 2 Corintios que dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es el Espíritu, hermano. Es el Espíritu. Y cualquiera que no haya vivido una relación con el Espíritu Santo, búsquela hasta tenerla. Agarre al Señor hasta que no lo bendiga, llenándolo con su Santo Espíritu. No lo largue. Porque la otra opción es irse de viaje, comprarse la camioneta y morirse. Ahí está. Esa es la opción B. Sí podés llegar a irte de viaje y sí te podés llegar a comprar la camioneta. ¿No? Obviamente. No, depende. Depende del interés que te cobren. A veces son caros los intereses del mundo. Mateo 5. Uno a veces piensa, ¿cómo me gustaría hablar con el Señor, escuchar a Jesucristo, ¿no? Cuando lee el Sermón del Monte, es Jesucristo hablando. Es el mismísimo Señor hablándole a sus hijos, a su pueblo, a sus hermanos, a sus amigos, ¿no? El Señor
completa toda la carencia del hombre, la necesidad. Uno tiene, Señor, una necesidad de tener hermanos, de tener un amigo, ¿no? De tener un padre, de tener un jefe, ¿no? Y Él suple toda esa carencia. Dice, yo soy tu completud, yo soy todo para vos. Teniéndolo a Él estamos completos. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo divino habita en Jesucristo. Nuestro cerebro no llega a entender de qué estamos hablando, pero sí espiritualmente, porque el Espíritu, dice en Romanos 8:17, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no te lo puede decir nadie. No hay carnet de cristiano, no existe el carnet de membresía, no, porque hijo de Dios, ¿no? Matías, hijo de Dios. Me lo dio el reverendo Alegría de los Simpsons. Sí. ¿No? 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 Van a pasar por tu casa a cobrar la cuota, así no tenés que... ¿No? Y cuántas achurías que se han hecho, ¿no? Mateo 5, vamos a leer solamente 5:6. Hasta ahí. Dios bendice. Amén. Gracias, Señor. Dice la palabra en la traducción Reina Valera, dice bienaventurados, ¿no? Que significan más que felices, más que completos, ¿no? Siempre lo digo, pero es importante conocerlo. Esta palabra bienaventurados está sacada de una isla que se llama Macarios, que era una isla donde las personas que vivían ahí no necesitaban absolutamente nada porque la isla proveía absolutamente de todo. Y no solo eso, sino que tenían para comerciar afuera. Sacaban cosas de ahí, les sobraban cosas. A colación el versículo que dice, en saco, rebosado, da el Señor, ¿no? Bienaventurados, más que completos. Nosotros cuando estamos inquietos, cuando hay una inquietud, cuando estamos insoportables, cuando estamos con la cabeza que no para, es porque tenemos una carencia, ¿no? Y uno se piensa que comiéndose un asado y agarrándose un pedo, ya se le pasa, ¿no? Valeria. Pero no es así. Al otro día uno vuelve a tener hambre y encima con resaca. Entonces es peor el segundo estado que el primero, ¿no? Terminamos de una manera, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo que quieren los cristianos son las bienaventuranzas, ¿no? Pero dice, bienaventurados los que quieren bienaventuranza, no dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Amén. Hambre y sed de Él, de conocerlo, ¿no? Diciendo, ¿cómo haces para poner la otra mejilla? A ver, y tenés que conocer al Señor, tenés que conocerlo a Él. Si no, sos un temperamental que cualquier cosa, leche hervida y te agarras trompada con cualquiera. Y si no, terminás con estrés, y si no, terminás en el psicólogo, y si no, terminás en los 3 carajos, y si no, terminás comiendo asado y mamado, ¿no? Pero agarrás para esos lados, ¿no? O sea, no hay muchas opciones, ¿no? Para ese lado va la carne, ¿no? No, me recalenté, fui al centro, tarjeteé todo, me vestí de arriba abajo, ¿no? Estaba recaliente. Y ahí termina, ¿no? Y sí, cuando te llega el resumen te querés matar. Oh, no. Porque no tenés hambre y sed de justicia de Jesucristo. Estás en la carne. Y lo padeces. Y te lo van a cobrar, ¿no? Te lo van a cobrar y te lo van a cobrar con intereses. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Está hablando de la saciedad que necesitamos a diario. Esa migaja que cae de la mesa del Señor, que sirve para saciarnos. Una migaja de Dios. Dice, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿no? Dice, la comida no es para los perrillos, le dice Jesucristo a una mujer, dice, es para los hijos. La mujer sabe, dice, los perrillos aún se sacian con las migajas, dice, los perrillos comen las migajas. Ah, sospilla, ¿no? Una migaja del Señor sirve para saciarnos. Entonces, un versículo bíblico en ayunas, con fe,
Una oración sincera, no de memoria, que rompa por lo menos el techo, que pase el techo, que llegue al cielo, es suficiente para tener un día en paz y andar en el Espíritu. Pero nuestras oraciones son falsas, son de memoria. Leemos como leer la revista. Si nos llegan a mandar un mensaje de texto por WhatsApp, alguien que nos importa, capaz que lo leemos 20 veces si no lo entendemos, pero no así la Biblia. Con lo complejo que es la palabra de Dios. Para poder entenderla uno tiene que estar en el Espíritu, si no, es imposible, no le seguís el hilo ni loco si no estás en el Espíritu. De la misma manera que uno no puede seguir el hilo de un estudio si no presta atención, si no está deseoso diciendo, bueno, dale, dámelo, dale, ¿qué vas a decir? El acecho, ¿viste? Dale, decime. Paz y gozo en el Espíritu para el que quiera compartir a Jesucristo. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Coman y beban hasta el último día que yo venga. Recuérdenme así, compartiendo, ¿no? Que compartan con los que tienen necesidad. ¿Cuánto hace que no compartís con alguien que necesita algo? ¿No? Y mucho menos si es un pecador. Mucho menos, ¿no? ¿Cuánto hace que no te ocupás de honrar a tu Padre? El que da al pobre, da al Señor. El que presta al pobre, presta al Señor. Y el Señor se lo va a devolver. Ni siquiera pidan que se los devuelvan. Te di 200 mangos, te presté la otra vez. Esa es la fe cristiana hoy en día. Nosotros, sus hijos, los que creímos, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que hacer que esta luz resplandezca en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en nuestro muro, en nuestro estado. Mi estado. ¿Este estado qué? Estado cachivache. No sé, ¿qué estado de qué? ¿Te viste el estado de cosas? Mirá, está mostrando todo lo que se compró, sí. ¿No? Ahí uno se fija y se saca, juzga, dice, ¿no? Jesucristo mi Señor, acá, tatuado, con C, Señor con C, para que se... Te lo pusiste con C, es Jesucristo, Él es el dueño del abecedario. Ah, mirá, ¿qué problema hay? Si no lo lees. Él te dio la capacidad, ¿no? Para que entienda lo que dice. Sí, la astucia tiene que resplandecer entre nosotros, lo dijo Dios. Yo creo que el Señor me dice, te tenés que poner un traje, tenés que sentarte así, tenés que... Yo nunca hubiese ido a la iglesia. Él me dijo, no, pará, ordená tu corazón. Tenés una fe genuina, no la caretees más, matá, tu estrella de rock, matala, y hacete cristiano. Cristiano. Mirá que hay cosas, quería ser skater, ¿viste? Justo cristiano me tocó. Digo, cuando vos ves lo que es el reino de los cielos, cuando el Señor te abre los ojos y ves ese maravilloso reino, donde uno no va a padecer más las inmundicias de cada día, los padecimientos de cada día, donde uno va a poder ver su familia próspera, sin dolor, sin angustia, sin llanto, sin temor, no, sin enfermedades, un cuerpo no corruptible, ¿no? Sin envejecer. Gracias, Señor. Donde no va a haber maldad, ¿no? Cuando uno ve eso y eso se hace real en su vida, más real que esperar el sueldo de fin de mes o la prosperidad económica, es cuando uno comprende la maravillosa obra de Jesucristo. Amén. Así que yo los aliento, hermanos, a que tengan hambre y sed de justicia. Amén. Hoy en día todos los que estamos acá estamos saciados de cosas terrenales. No podemos exigirle nada a Dios. Tuvimos la gracia de haber nacido acá, en este país, donde se puede predicar el Evangelio con libertad, donde uno come lo que quiere, donde uno tiene un techo para dormir, una cobijita para taparse, ¿no? Y mira a los cristianos que padecen hambre y sed terrenal y no le comparten, muchas veces, no todos. Pero consideremos el dar es mejor que recibir, consideremos el ocuparse del otro, consideremos la parábola del buen samaritano, consideremos al Señor. Amén. Para tener vida y paz. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.